Hola amigos, muy buenas noches o muy buenos días, dependiendo de la hora en que estés escuchando este programa. Muchísimas gracias. Bienvenido, bienvenida a Solo para tus oídos. Hoy vamos a hablar ni más ni nada menos que de mis experiencias personales con los fantasmas. Así que ponte cómoda, ponte cómodo o ponte donde tú quieras, como quieras. Y gracias por escuchar este video. Vamos a iniciar en 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bien, muchas gracias. Gracias por darle play a este video. Vamos a iniciar este programa compartiendo con todos ustedes algunas experiencias que he tenido a lo largo de estos años con los fantasmas. También con los objetos voladores no identificados, ya que a lo largo de estos meses, algunas personas van llegando al canal, no me conocían y obviamente no han escuchado mis relatos, mis experiencias con los fantasmas. Y me hacen mucho esta pregunta, me preguntan constantemente: oye Juan, oye John, ¿tú has tenido experiencias sobrenaturales? Y la respuesta es sí, sí he tenido muchas experiencias. De hecho, desde antes, mucho antes de que yo me dedicara a todo esto, desde antes de que yo fuera escritor de lo sobrenatural, escritor de libros de fantasmas, antes de que yo me dedicara a esto del YouTube, ya había tenido experiencias con los fantasmas desde que yo era un niño, prácticamente desde que yo tenía, 8 o 10 años de edad. Ya había tenido algunas experiencias sobrenaturales con todo esto. Miren, yo llegué a Tizapán. Atizapán de Zaragoza es el municipio del Estado de México donde yo me encuentro. Y aquí llegué a la edad de los 4 años de edad. Eso lo recuerdo perfectamente bien, el día que llegamos en el camión de la mudanza por primera vez a Atizapán de Zaragoza. En aquellos años, evidentemente te estoy hablando de los años 80, de aquellos ya lejanos años 80, Atizapán estaba apenas creciendo, por decirlo de esta manera. Evidentemente ya sabes que la modernidad va llegando poco a poco. Llegué a una colonia que no tenía pavimento, sino que las calles eran de tierra. Llegué a un lugar donde aproximadamente a una cuadra, por decirlo de esta manera, había un río, el río de Aguas Negras, que hace muchos años no era de aguas negras, sino que era un riachuelo donde inclusive había pececillos. Pues llegué a un pueblo prácticamente que iba iniciándose, que iba poblándose poco a poco. Llegué aquí a la edad de 4 años y recuerdo perfectamente que en una ocasión, y esto lo plasmé en uno de mis libros, que se llama El ataque de la bruja, esta experiencia que tuvimos, mis hermanos y yo, la escribí precisamente en el cuento que se llama Los hijos de la Llorona. Resulta que mis hermanos y yo estábamos jugando afuera de nuestra casa. Repito, no había pavimento, era tierra, había árboles, había mucho pasto. Muy cerca de ahí pasaba el río. Y entonces nosotros estábamos jugando cerca de este río, estábamos muy contentos. Recuerdo que serían como las 5 de la tarde más o menos. Había todavía buena luz, estábamos jugando con la pelota. Y una de las vecinas nos dijo: oigan, tengan mucho cuidado, niños. Nosotros la escuchamos y prácticamente la ignoramos. Salió mi mamá a decirnos que nos metiéramos a la casa. Y entonces la vecina le dijo a mi mamá: oiga señora, tenga mucho cuidado. ¿Por qué? No deje que sus hijos estén jugando cerca del río. No tenga cuidado señora, el río no está tan profundo y aparte mis hijos no están jugando cerca del río. O sea, no es posible que ellos caigan y se vayan a ahogar, ¿no? Le dijo mi mamá. Y la señora le dijo: pero no es por eso señora, no es porque se vayan a ahogar en ese río, sino que por ahí pasa la Llorona. Entonces mi mamá se le quedó viendo rara, así como: ¿estará bromeando? ¿Me lo estará diciendo en serio? Y la señora le dijo: no, en serio señora, yo el otro día,
bueno, no el otro día, sino yo una madrugada escuché que por ahí pasó la Llorona. Y recuerde que la Llorona anda buscando a sus hijos que ahogó. No vaya a confundir a sus hijos con los de ella y se los quiera llevar. Fue lo que le dijo esta señora a mi madre. Y mi mamá, bueno, pues nos dijo que ya nos metiéramos porque ya era tarde, ya iba a oscurecer. Y nos quedamos con esa anécdota, por decirlo de esta manera, de lo que nos dijo la señora al poco tiempo de que llegamos a vivir aquí a Tizapán. Me parece muy interesante porque esta señora, que dijo haber visto a la Llorona, tiempo después tuvo una desgracia en su familia. Se le ahogó uno de sus hijos. Y recuerden que dicen por ahí, ¿no? No me consta, a nadie le consta. Pero dicen que la Llorona, cuando una persona la escucha, es porque algo malo va a ocurrir. Como que es el presagio de algo maligno, algo malo. Aunque, sinceramente, el hijo de la señora se la ahogó muchos años, pero muchos años después de que ella la escuchara a la Llorona. Ya será en otra ocasión que te platique precisamente las experiencias, las historias de fantasmas que se cuentan de aquí de Atizapán de Zaragoza. Pero regresando con mis historias, regresando con mis relatos, bueno, te platicaba la semana pasada, si no mal recuerdo, de mis experiencias, bueno, que vivimos mis hermanos y yo cuando mi abuelo, estando en el hospital grave, recibió la visita de su mamá que le dijo, ya vengo por ti, y que él le dijo, no, yo todavía no me quiero ir, quiero quedarme con mi esposa y con mi hija. Así que bueno, ya nosotros habíamos tenido algunas experiencias raras, extrañas, desde muchos años antes de que yo quisiera hablar y escribir sobre estos temas de los fantasmas. Pero la experiencia, la primera por decirlo de esta manera y la que más miedo me dio, fue que en una ocasión estando con mi familia, ya íbamos a dormir, eran como las 10:30 de la noche tal vez. Ya nos íbamos a dormir cuando de repente escuchamos cómo tocaban a la puerta de la casa. Nosotros estábamos en la parte de arriba, los dormitorios estaban en la parte de arriba. Y la puerta que tocaron estaba precisamente abajo, la puerta principal de la casa, que esta puerta de la casa no daba a la calle. De hecho, sigue sin dar a la calle. Está el patio, está... pues hay dos patios y enseguida está el zaguán principal. Pero en ese momento nos tocaron la puerta de la casa. Eso sí nos dio bastante miedo. Y escuchamos cómo la golpearon en 3 ocasiones la puerta. Los golpes, algo curioso que jamás he sentido de nuevo, es que los golpes se sentían en la boca del estómago. Cada vez que tocaban a la puerta yo sentía cómo ese golpe me pegaba en la boca del estómago. Y es algo totalmente inexplicable para mí. Mis papás no quisieron bajar, eso sí me sacó también mucho de onda, me dio algo de temor al darme cuenta que a mi padre le había dado miedo, que en ese momento yo tendría, no sé, como 8 años, 9 años tal vez. Y el hecho de darme cuenta que a mi papá esto le daba miedo, pues me dio más miedo a mí. Dije, caray, ya para que a mi papá le dé miedo y no quiera bajar a ver qué pasa, pues debe de ser algo muy malo. Fue lo que pensé en ese momento. Mi madre se asomó por la ventana, ya que en aquella época mis abuelos vivían a un lado de la casa, en el mismo terreno, pero ellos tenían su casa enfrente. Y en ocasiones cuando mi abuelo se enfermaba, cuando le daba alguna convulsión, mi abuela, espantada, corría a la casa para pedirle ayuda a mi mamá. Entonces nosotros pensamos que tal vez era mi abuela que corría para pedir auxilio, pero no. Cuando nos asomamos vimos que las luces de la casa de mi abuela estaban apagadas. Cuando a mi abuelo le daba algún ataque, alguna convulsión, mi abuela encendía las luces, encendía evidentemente la luz de su recámara, la luz de la sala, y entonces cuando veías que tenían las luces encendidas y la puerta abierta, sabías que era mi abuela que nos estaba pidiendo auxilio. En esa ocasión no.
Nos asomamos por la ventana y vimos que todo estaba apagado. No entendíamos quién fue la persona o qué había pasado realmente. Al día siguiente, platicando de esto con mi abuela nos contó que a ella también la habían tocado, pero la ventana de su recámara. Fue algo también inexplicable en ese momento. Pasaron los días y nos enteramos entonces que el hermano de mi abuelo había fallecido, más o menos por esos días en que nos habían tocado la puerta y la ventana a mi abuela. Y llegamos a la conclusión que tal vez había sido el hermano de mi abuelo, que había venido a despedirse de él, ¿no? De mi abuelo. Y también de nosotros. Así que eso fue lo que nos pasó. Y esa fue la primera experiencia sobrenatural, extraña, que la verdad sí nos dejó con la piel de gallina. Ya después tuve otras experiencias medio raras, extrañas. También ya te las platiqué la semana pasada. Te platiqué cuando yo estando estudiando para un examen de química, escuché cómo abrieron la puerta de la casa, cómo entraron, cerraron la puerta y después yo bajé para ver si era mi hermano el que había llegado de la universidad y descubrí que no estaba, pero que habían encendido todas las luces. Esta historia ya te la platiqué la semana pasada. Si no la has escuchado, te hago la invitación para que busques los episodios de Solo para tus oídos. Y ahí es donde narro esta experiencia en el podcast de fantasmas. Después de esta experiencia tuve otra, ya un poquito más grande. Yo tendría, 15 años tal vez. Ya estaba en la preparatoria. En esa ocasión me quedé solo. Y pasó algo muy raro. Me quedé solo en la casa. Ni siquiera estaba sugestionado. Ni siquiera estaba viendo películas de fantasmas, ni nada por el estilo. Solo estaba viendo una película que estaban transmitiendo en ese momento por el Canal 5. Estaba comiendo. Serían como las 6 de la tarde más o menos. Terminé de comer. Levanté el plato donde había comido. Lo puse en el fregadero, lo lavé. Apagué la tele. Y en cuanto yo piso el primer escalón para subir a mi habitación, yo escucho cómo jalan la silla en la que yo estaba sentado. Fue tan claro el sonido, tan claro, que hizo que yo me detuviera de inmediato. No me dio miedo, pero sí me sorprendió lo que estaba yo escuchando. Porque fue nítido el sonido. Yo escuché con claridad cómo jalaron la silla en la que yo estaba sentado. Lo que hice en ese momento fue obviamente regresarme y encendí la luz de nuevo de la cocina y observé las 4 sillas que estaban ahí alrededor de la mesa. Por un momento pensé, tal vez alguna silla estaba mal colocada, tal vez alguna silla estaba sobre la pata de la mesa y en un momento dado le ganó el peso a la silla y se resbaló o algo. Pero al momento de observar bien las 4 sillas de la mesa, estaban bien colocadas en el piso. Cuando a mí me pasa algo de este tipo, trato como de reproducirlo. Trato de reproducir el fenómeno para buscarle alguna explicación lógica. Pensé, igual y la silla estaba mal colocada, igual y ahorita ya se resbaló. No sé, por el peso de la silla, etc. Intenté hacerlo y no pude reproducirlo. Y esto yo sí se lo recomiendo a ustedes, queridos amigos, cuando algo raro pase en su casa. No sé, que de repente se escuche que una puerta se azota o algo parecido. Traten ustedes de reproducirlo, es decir, busquen el origen de todo esto. Igual y lo encuentran y dicen, ok, la puerta se abre sola porque hay una corriente de aire que se mete por esta ventana que estaba abierta. La corriente de aire provoca que la puerta se abra. Y si pueden reproducir el fenómeno y es lo mismo que ustedes escucharon, ya descartan entonces pues la intervención de un fantasma. Y es lo mejor que ustedes pueden hacer, porque de esta manera dicen, bueno, me están espantando en mi casa, pero ya me di cuenta que todo tiene un origen lógico. Que es por el aire, que es por la humedad, que no sé.
cualquier circunstancia que ustedes puedan reproducir. Eso ayuda para comprender por qué en algunas ocasiones escuchamos ruidos extraños o pasan este tipo de cosas raras en nuestras casas. Yo intenté hacerlo, no pude reproducirlo con éxito y entonces eso queda solamente como una anécdota. La verdad, también lo que hice en ese momento fue apagar de nuevo la luz y me subí a mi habitación. Dije, bueno, no me voy a espantar. Ya pasó, no sé qué habrá sido, vámonos. Me voy a subir a ver la televisión. Y eso fue lo que hice. En otra ocasión, otra experiencia rara que yo viví en mi casa fue cuando estaba con uno de mis hermanos. Me acuerdo que pues estábamos él y yo solos en la sala, ni siquiera estábamos viendo la televisión. Estábamos a gusto platicando cuando de repente un espejo que estaba colocado en una de las paredes cerca del baño se cayó así de la nada. Era un espejo circular, me acuerdo perfectamente. Tenía un marco de acero y era circular el espejo, el espejo. De repente se cayó sin ningún motivo aparente y se hizo añicos. Se rompió así de crash. Y sí nos dio miedo en ese momento. Obvio, estás distraído, estás platicando, no sé, amenamente de cualquier otra cosa. Curiosamente, cuando a mí me han espantado en esta casa, cuando me han pasado cosas raras, no es porque yo esté sugestionado o platicando de fantasmas. Estaba platicando sobre otras cosas cuando nos han espantado. Eso sí me he percatado de eso, que cada vez que tengo una experiencia sobrenatural es cuando estoy en otra frecuencia. No he estado sugestionado. Pero regresando a esta experiencia que tuve con uno de mis hermanos. Estábamos platicando muy amenamente y de repente el espejo se cae, se rompe. Y sí nos sacó de onda, nos dio mucho miedo. En ese momento yo siempre desde ahí he tratado como de reproducir el fenómeno. Agarré el marco del espejo, el espejo se rompió evidentemente. Agarré el marco, lo coloqué de nuevo en el clavo, dije igual y el clavo estaba flojo, el clavo estaba perfectamente bien, lo puse bien el marco, intenté golpearlo, me acuerdo que golpeé muchas veces la pared con el puño cerrado, tratando como de producir alguna vibración, a ver si se caía de nuevo el espejo, bueno, el marco del espejo, y esto nunca pasó. ¿Qué fue lo que lo tiró? No sé, sinceramente es otra cosa inexplicable para mí. Simplemente ese día sí nos dio algo de temor, pero de igual manera tratamos como de, ok, ya pasó y ya. No me interesa saber si fue un fantasma o qué fue lo que ocurrió. Esa fue otra experiencia que tuve con uno de mis hermanos. Después de esta vendrían otras experiencias más que he tenido con fantasmas. Pienso yo que han sido fantasmas que se han manifestado en esta casa. Y no es porque aquí haya fallecido alguien, ¿no? Yo les llamo los fantasmas transitorios. ¿Qué es un fantasma transitorio? Pues también yo lo denomino como el fantasma viajero, el fantasma que va errante de un lugar a otro, que se llega a manifestar en un lugar y que sigue su viaje a otro sitio, ¿no? A lo mejor el fantasma que se manifiesta en tu casa no precisamente falleció ahí, a lo mejor falleció muy cerca de donde te encuentras, a lo mejor falleció al lado de la casa de tu vecino, o por ahí cerca y por ahí anda vagando, ¿no? Es el fantasma transitorio, el fantasma vagabundo, como yo los he llamado. Últimas experiencias que he tenido en esta casa, bueno, pues ya a raíz de que tengo el programa, pues he tenido más experiencias. Es como si algo llamara a estas entidades. También ya te platiqué la semana pasada cuando yo en el comedor me aventaron así descaradamente un vaso en el cual yo estaba bebiendo refresco. Vi cómo salió disparado este vaso y que se hizo añicos. Pero pues afortunadamente no hemos tenido más experiencias de este tipo. Me acuerdo, esto tendrá, no sé, como 3 años más o menos, que yo estaba con mi mujer, estábamos cenando
Y en una repisa me acuerdo que teníamos café. El que se sirvió café fui yo, es decir, me preparé una taza de café. Y en la repisa coloqué el envase del café bien, es decir, el envase no lo dejé a la orilla o casi para caerse. No, el envase lo dejé perfectamente bien colocado en la repisa, evidentemente para evitar algún accidente. Estábamos cenando tranquilamente y de repente y sin decir agua va, ese envase de café se vino abajo, se cayó, se rompió obviamente. Nos dio un buen susto en ese momento, pero pues también dijimos, ¿qué pasó? Me preguntó mi mujer, ¿qué, lo dejaste mal puesto? No, yo lo dejé perfectamente bien colocado en la repisa, era imposible que se cayera. Y no hubo nada que lo empujara ni nada por el estilo, simplemente se cayó y se rompió. Pero cuando ocurren este tipo de cosas, y sí te lo recomendaría, pues trata de no espantarte, trata de no demostrar miedo, porque si efectivamente fue algún ser de oscuridad que andaba por ahí y que te jugó la broma, pues se van a dar cuenta que te dio miedo y entonces si tú te demuestras débil, te demuestras como una persona miedosa, te van a estar molestando constantemente. Entonces lo mejor es pues tratar de demostrar que no te espantó. Y dices, quién sabe qué habrá sido, no pasó nada. X y ya. Y en otras ocasiones, y si lo amerita realmente, sí ponte agresivo, lanza maldiciones. Me acuerdo que en una ocasión sí lo tuve que hacer, igual y nos estaban espantando. Me acuerdo que estábamos mi mujer y yo solos, de repente nos empezaron a espantar así medio feo, y sí le dije de groserías al ser o al ente que nos estaba molestando en ese momento. Le dije, te me vas muy lejos de aquí, y unas leperadas que le dije. Sí le dije sus groserías a lo que haya sido, y eso fue suficiente para que no se manifestara más. Entonces, si ya te están espantando en tu casita, en serio, las groserías y la maldición, y sobre todo el demostrar que no te da miedo, te va a ayudar para que no te sigan molestando. Bueno, queridos amigos, hasta aquí llegamos con el programa del día de hoy. Quedan en el tintero o quedan ahí pendientes muchas experiencias más que he tenido, pero en serio, si me pongo a platicarte todas las cosas que me han pasado, haríamos un programa bastante largo. Y yo creo que estos programas no pueden ser tan largos para que no te aburras escuchando mis historias. Así que aquí llegamos al final de este programa. Yo espero que te haya gustado. Muchísimas gracias. Ya sabes, si te gusta lo que estamos haciendo, dímelo por favor. Déjame tus comentarios. Dime, John, ¿me está gustando esta sección o no me está gustando esta sección? ¿Por qué no haces esta o por qué no haces aquella? Y claro, yo tomo en cuenta todos sus comentarios. Muchísimas gracias. Que Dios te bendiga. Que pases una excelente noche.